El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?». Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Comenzamos a leer en el Evangelio de San Lucas una etapa decisiva de la vida de Jesús que comienza en este capítulo 9, versículo 51, que nos dice hoy que Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén porque sabía que ya había llegado el tiempo, dice, de salir de este mundo. Él sabía desde el principio la misión que traía y sabía que llegar a Jerusalén iba a morir, a padecer, a sufrir demasiado. Pero dice el Evangelio, tomó la firme determinación, y eso nos ayuda a nosotros a pensar cómo él, a pesar de saber del sufrimiento que le esperaba, pues tuvo esa decisión y mantuvo la decisión hasta el final. Es una grandeza de Jesús porque tenía que pasar por ese sufrimiento y lo asumió de tal manera que él se entregó totalmente a la misión que el Padre le había encomendado. Y entonces nosotros pensamos en ello, cómo Jesús es fiel a la misión del Padre y cómo nosotros debemos mantener siempre también esa fidelidad a Dios, muy a pesar de que muchas veces se pone muy difícil el perseverar, el ser creyente, el ser cristiano, porque siempre es así. Cuando una persona realmente se decide a ser creyente, a seguir a Jesús, siempre va a encontrar dificultades, eso es inevitable. Pero entonces es de tomar también esa firmeza de fe y de mantener esa fe. Así como Jesús, él sabía que en Jerusalén le esperaba la muerte, también la resurrección, pero tenía que pasar por ese sufrimiento. Y entonces se mantuvo fiel. Y es lo mismo para nuestra vida cristiana. Mantenernos fieles a Dios, seguir adelante, avanzar, no quedarnos. Muchas veces tenemos la tentación de echarnos para atrás, de dejar todo, de que ya no encontramos sentido a nuestra vida o de que ya no podemos más con nuestros problemas, pero es de mantenernos fieles al Señor. Porque debemos ser fieles como Jesús, firmes como Jesús en nuestra fe, no dejarnos vencer por ninguna tentación. Jesús vivió su vida con una entrega total a Dios, lo vemos en el Evangelio. Desde el principio de su vida pública fue una entrega total a Dios, y cuando ya era el tiempo de padecer, pues entonces se dirige a Jerusalén fiel a Dios, va a hacer todo un camino para llegar a Jerusalén, y en ese camino va a ir enseñando, va a ir exhortando, va a ir haciendo también obras, pero él sabe a dónde va. Es decir, que la vida se desarrolla con todo lo que tenemos que hacer diariamente y todos los años que tengamos que vivir aquí en este mundo, se desarrolla con toda la actividad y todo lo que afecta a nuestra vida. Debemos saber que debemos perseverar haciendo toda nuestra vida, realizando toda nuestra vida de acuerdo al plan de Dios, pensando que tenemos una meta, y la meta es Dios. A pesar de que de repente nos toque sufrir, nos toque padecer, a pesar de que tengamos que experimentar tantas tribulaciones tal vez en este mundo, la meta es Dios y debemos mantenernos ahí. Hay también un pasaje en el Evangelio de hoy que habla de los discípulos Santiago y Juan, que cuando Jesús los envía a buscar alojamiento, van a una aldea de Samaria y no los reciben. Y entonces ellos reaccionan violentamente porque dice, nos permites bajar fuego del cielo para acabar con ellos. Y Jesús los reprende y se va a otro lado, porque Jesús no está de acuerdo con la violencia. Jesús no resuelve las situaciones violentamente. Entonces lo único que hace es reprenderlos y cambiar de camino, irse a otra aldea. Y nos enseña también a nosotros ahí a pensar cómo reaccionamos ante las dificultades.
¿Qué reacción hay en nuestra vida ante un problema, ante una dificultad? ¿Lo hacemos violentamente como Santiago y Juan o lo hacemos en paz como Jesús? ¿Sabemos enfrentar las situaciones de esa manera, en paz, o reaccionamos violentamente? Pensemos en ello para ir resolviendo también todas las dificultades que encontramos en nuestro camino, porque habrán situaciones muy difíciles. Jesús va a Jerusalén y lo primero que encuentra es un rechazo, pero Él no actúa violentamente, los discípulos sí. Jesús lo reprende porque no se debe actuar de esa manera. Las situaciones difíciles no se enfrentan con violencia, no se enfrentan queriendo destruir lo que está enfrente, sino en la paz de Jesús. Si encontramos una dificultad, buscamos la solución, vamos por otro lado y resolvemos las cosas. Pero es de resolverla de esa manera como Jesús. O como San Pablo también. San Pablo encontró muchas dificultades en su camino. ¿Qué hacía San Pablo cuando encontraba problemas en un lugar? Dejaba ese lugar y se iba para otro. Es decir, el evitar la violencia ante las dificultades que encontremos en nuestro caminar. Que el Señor nos ayude a todos. Pensemos siempre en la meta que tenemos para mantenernos fieles. Tenemos que llegar hasta Dios. ¿Cuánto falta? Solo Dios lo sabe, mientras se desarrolla nuestra vida y lo hacemos confiados en Él, fieles y firmes en nuestra fe.